Bienvenidos nuevamente a una nueva emisión del informativo de La Voz de los que no tienen voz, el tercer canal, La Agenda Alternativa. En este momento les pedimos a todas las personas que se conectan que por favor compartan esta transmisión. Asimismo, nos sigan en nuestras diferentes redes sociales, le den like a este video y por supuesto se suscriban a nuestro canal de YouTube. El día de hoy en nuestro informativo les tenemos tres temas muy importantes en la agenda alternativa, el cual pues les vamos a exponer a medida que pues avance este directo. Los tres temas son, el primero es el senador Gustavo Petro anunció que comenzará acciones judiciales contra la alcaldesa Claudia López por no retractarse después de sus afirmaciones contra la Colombia Humana y contra el senador Gustavo Bolívar en Noticias Caracol hace unas semanas. Ya entraremos en materia con este importante tema. El segundo tema que tenemos para ustedes es las protestas que se llevan desde hace unos días en el Ministerio de Justicia por parte de algunos militares retirados y veteranos, los cuales pues le exigen al gobierno nacional y por supuesto al Ministerio de Defensa encabezado por el señor Molano que por favor pues les ayuden a que sus condiciones de vida después de retirados de las Fuerzas Armadas se mantengan y pues no se les vulnere su derecho a la salud como ha pasado en los últimos días con algunos exintegrantes de las Fuerzas Armadas. Estaremos en directo con algunos de sus representantes para que nos hablen por qué son estas protestas y a qué han llegado con el gobierno nacional. También tenemos pues los puntos que se trataron en la mesa de garantías entre el gobierno distrital y las primeras líneas de Bogotá, una reunión que se llevó a cabo el día de ayer y los cuales se pactaron 6 puntos principales para poder resolver el auge social que vive la capital de Colombia y por supuesto todo el país, pero que lo está tratando en este momento la mesa distrital, o sea la alcaldía de Claudia López. Entramos entonces con nuestro tema del día, el anuncio del senador Gustavo Petro de interponer acciones legales contra Claudia López. Para tener un poco más de contexto sobre esto, este rifirrafe entre Petro y López se dio cuando la alcaldesa de Bogotá, hace unas semanas, en una emisión de Noticias Caracol, decidió referirse a lo ocurrido con un bus quemado en la localidad de Suba y también en algunas movilizaciones que terminaron en enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública en Usme, los cuales en esta intervención en Noticias Caracol apunta a que el petrismo y Gustavo Bolívar han financiado estos grupos de vándalos que se han tomado la ciudad durante casi 4 meses y que además de financiarlos, pues promueven la violencia durante las manifestaciones. Estrictamente o explícitamente refiriéndose al senador Gustavo Bolívar y al petrismo. Pero pues para que todos podamos recordar pues lo que dijo la alcaldesa Claudia López en su momento, aquí les tenemos el video de la intervención de Claudia López en Noticias Caracol. Salir a violentar, a agredir servidores públicos, a quemar un bus de servicio público que iba con pasajeros, no solamente no es protesta, es un delito, es casi que un intento criminal por afectar la vida de los bogotanos y el patrimonio de los bogotanos. Yo quiero insistir en que esta radicalización de jóvenes abiertamente promovida por senadores como Gustavo Bolívar y otros actores políticos del petrismo es absolutamente irresponsable y está directamente correlacionada con que se sigan presentando estos hechos de vandalismo en la ciudad. No hay derecho a que para hacer política algunos actores como ellos estén radicalizando jóvenes para llevarlos como carnes de cañón e incluso terminen en este tipo de actos vandálicos y criminales. Estas declaraciones generaron pues mucha polémica, no solo en los partidos pues de oposición al gobierno de Claudia López, sino también pues dentro de su mismo partido, en el partido Alianza Verde. Pero pues conocía estas declaraciones, el 20 de agosto el senador Gustavo Petro mandó una solicitud al Congreso de la República para que la alcaldesa Claudia López se retractara de estas afirmaciones que manchaban, según él, su buen nombre y el de su partido político. Veamos lo que dijo Claudia López en su
el senador Gustavo Petro en la solicitud de retractación. Y dice lo siguiente: usted indicó que la promoción de los actos vandálicos consistió en, primero, violentar y agredir a servidores públicos; segundo, quemar un bus de servicio público con pasajeros; tercero, atentar o afectar la vida de los bogotanos; y cuarto, atentar o afectar el patrimonio de estos últimos. Igualmente, sostuvo que tales actos delictivos eran promovidos para hacer política. También afirmó que los responsables de desestabilizar la convivencia en Bogotá y en otras ciudades, frente a lo cual me pregunto y afirmo lo siguiente: ¿así es como piensan gobernar a Colombia? Esa no es la manera de hacer política. ¿No querían la paz? ¿No son promotores del acuerdo de paz? ¿De qué sirven los acuerdos de paz si desmovilizamos a organizaciones armadas ilegales y después vienen a radicalizar jóvenes que terminan en este tipo de actos vandálicos? También afirmó lo siguiente: de acuerdo con lo anterior, solicito que se presente una retractación a través de un medio de difusión semejante al que emitió la información que hoy le reprocho, en la que reconozca que incurrió en una falsedad al referirse sobre nosotros en los términos descritos, esto es, como los responsables de promover tales actos delictivos, pues ni existe una denuncia penal por las que las autoridades competentes investiguen la comisión de delitos que se nos endilgan, ni mucho menos una sentencia judicial emitida por un juez de la República que concluya nuestra responsabilidad de tales conductas. Ello en aras de restablecer mis derechos constitucionales a la dignidad humana, buen nombre, honra, presunción de inocencia y a la no discriminación por razones políticas. Ante esta solicitud de retractación que le pidió el senador Gustavo Petro a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la alcaldesa también redactó una respuesta a la cual envió al senador el pasado 3 de septiembre que dice lo siguiente: en atención a su solicitud de retractación, de mi parte por las declaraciones públicas que realicé durante la emisión del noticiero de Canal Caracol del pasado 10 de agosto de 2021, por supuestamente afectar sus derechos constitucionales a la dignidad humana, buen nombre, honra, presunción de inocencia y a la no discriminación por razones políticas, me permito hacer varias claridades. Como se puede ver claramente, mi referencia expresa, personal y directa es frente a Gustavo Bolívar, no frente a usted. No hay en mis declaraciones ninguna referencia personal y directa a usted, ni a su organización o movimiento político. Como ustedes pueden apreciar, Claudia López decidió no retractarse frente a la solicitud del senador Gustavo Petro, lanzando esta carta explicando que nunca lo señaló a él o indicó que pudiera asociarse al senador Gustavo Petro con su declaración, pero claramente en las declaraciones se ve cuando la señora Claudia López dice el petrismo. No solo nombra al senador Gustavo Bolívar, sino también nombra al petrismo. Ante eso, el día de hoy, en las últimas horas, el senador Gustavo Petro lanzó el siguiente comunicado de prensa que expresa que va a iniciar acciones legales contra la alcaldesa Claudia López. El comunicado de prensa dice lo siguiente: el día de hoy fue filtrada a los medios de comunicación por parte de la Administración de Bogotá nuestra solicitud formal de retractación solicitada por la alcaldesa Claudia López por las afirmaciones irresponsables y violatorias de mis derechos fundamentales a la dignidad humana, buen nombre, honra, presunción de inocencia y a la no discriminación por razones políticas. Desde la reiterada vulneración a mis derechos fundamentales por parte de la alcaldesa y ante la gravedad de que este tipo de afirmaciones estigmatizantes y difamadoras sean normalizadas en la sociedad, degradando por completo el debate público y las garantías democráticas, he decidido instaurar las acciones judiciales que corresponden. Lo que acaban de ver, las 3 cartas que hemos presentado aquí, es el contexto que ustedes necesitan saber, o bueno, que cualquier persona necesita saber, para poder ponderar, para tener conocimiento completo del rifirrafe entre Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López por unas declaraciones que ya dio hace unas semanas en Noticias Caracol. Las acciones legales que interpondrá el senador Gustavo Petro ya están en camino, están en proceso. Se espera que en el pasar de las horas se ratifique esta decisión y se inicie este proceso contra la alcaldesa Claudia López. Para el análisis de este rifirrafe hemos consultado al exdirector del Tercer Canal y hoy
precandidato al Senado por el partido político Fuerza Ciudadana, Holman Morris, quien hace un balance, un análisis pues, de este rifirrafe y sobre todo de las acciones de la alcaldesa Claudia López frente a la Colombia humana. Adelante con el análisis de nuestro exdirector Holman Morris. Muy buenas tardes, como lo había anunciado, voy a dedicarme durante estos meses más al análisis político, voy a dedicarme más a salir a hablar con las regiones, pero a analizar lo que pasa en las regiones y lo que pasa en los barrios, especialmente de la ciudad de Bogotá, más en una actividad política, sí, en una actividad política como parte de mi ejercicio para conseguir la posibilidad de llegar al Senado de la República. Y hoy inicio esta serie de especiales hablando precisamente de la negativa por parte de la alcaldesa Claudia López a retractarse en lo dicho contra Gustavo Petro, contra el movimiento de la Colombia Humana, contra los progresistas en la ciudad de Bogotá. Vale la pena recordar, el 10 de agosto, es decir, ya hace un mes, la alcaldesa Claudia López en el noticiero Caracol de Por la Mañana, con un periodista que se llama Juan Diego Alvira, creo que se llama, y que es un espacio habitual que ha escogido, fíjense la coincidencia, que ha escogido Claudia López y el presidente Duque para defenderse, para atacar, pero nunca para contestar preguntas. Entonces, en esa emisión del Caracol del 10 de agosto, la alcaldesa Claudia López señala, endilga de los delitos de terrorismo, de incitación al odio, a la violencia, a Gustavo Petro. Ya lo había hecho con Gustavo Bolívar, pero en esos señalamientos también engloba a todo el movimiento petrista, a todo el movimiento progresista y a la Colombia Humana. Endilgar delitos, hacer ese tipo de señalamientos, es acabar con el buen nombre de las personas y el buen nombre de los movimientos. Y eso tiene una serie de implicaciones, como por ejemplo la injuria y la calumnia. Eso que hizo Claudia López se llama injuria y calumnia. Se llama atacar el derecho, uno de los derechos más preciados que tenemos los seres humanos, que es el derecho al buen nombre. Yo en diferentes ocasiones he dicho, le digo a mis hijos, que al final del día lo único que se lleva uno a la tumba es su nombre. A uno no lo entierran con los carros, con las mansiones, con el dinero, no. Uno se lleva lo que construyó en la vida y lo que hizo con su nombre. Y hay personas especialmente dedicadas en los últimos años a acabar con el buen nombre de los líderes de oposición en Colombia, acabar con el buen nombre de Gustavo Bolívar, acabar con el buen nombre de Gustavo Petro, acabar con mi buen nombre. Y una de esas personas se llama Claudia López. Pero esto hace parte de un libreto muy bien construido por parte de mentes y de personas, a mi manera de ver, antidemocráticas y criminales. Porque lanzar estas campañas de desprestigio destinadas a acabar con el buen nombre de las personas, a mí no me cabe la menor duda que son campañas criminales. Y así los llamo a quienes están detrás de este tipo de campañas. Ustedes son unos criminales. Y el libreto lo sigue la alcaldesa Claudia López con las siguientes connotaciones. Es el segundo cargo político más importante del país y eso tiene un poder, tiene medios de comunicación, tiene redes y además es la cabeza del movimiento verde, de la Alianza Verde. Vale la pena preguntarnos, ¿qué dirá el profesor Antanas Mocus? Guarda silencio, lamentablemente. Antanas, profe, pronúnciese sobre ese tipo de prácticas de la alcaldesa Claudia López. En síntesis, el senador Gustavo Petro y yo le pedimos que se retractara
de sus afirmaciones. A mí ni siquiera me contestó. El senador Gustavo Petro le acaba de decir que no se va a retractar de sus afirmaciones, por lo que el senador Gustavo Petro el día de ayer precisamente anunció acciones legales, penales, contra la alcaldesa Claudia López. Quiero leer la parte que a mí me gusta, en la que coincido plenamente, y lo que tiene que llevar a un debate a la sociedad colombiana. Dice el senador Gustavo Petro en su comunicado de prensa del día de ayer: la libertad de expresión bajo ninguna circunstancia puede ser pretexto para menoscabar la dignidad de las personas, los derechos fundamentales de los actores políticos, ni para justificar la intervención indebida de una funcionaria pública como lo es la alcaldesa en la contienda electoral que se avecina. Acogeremos las decisiones que en el sentido de lo aquí comunicado adopte la Administración de Justicia en el marco de un Estado social y de derecho. Reafirmo lo siguiente: la libertad de expresión bajo ninguna circunstancia puede ser pretexto para menoscabar la dignidad de las personas. Y es que el entorno de Claudia López y Claudia López están utilizando, han acogido esa forma de acabar y de menospreciar a las personas con el ataque vil y personal. Maltratadores, abusadores, terroristas, delincuentes, nos viven diciendo una y otra vez, sin que medie ningún fallo judicial que les permita decir a ellas y ellos confirmar que efectivamente el petrismo, Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, Holman Morris, son unos terroristas, vándalos y maltratadores o abusadores. No hay ningún fallo judicial, no hay ningún juez de la República que al petrismo o que a nosotros nos haya condenado por los delitos que nos endilga Claudia López y en su momento el entorno que rodea a Claudia López y a cierto sector político de la izquierda colombiana. Y lo hacen una y otra vez. Y pretenden esgrimir para acabar con el buen nombre de las personas su derecho a la libertad de expresión. Pero se equivoca. La libertad de expresión tiene un límite. Es el límite de no socavar los derechos. Mi libertad de expresión va hasta cuando no socava los derechos de otra persona. Esa es mi libertad de expresión. Yo no puedo ir por el mundo diciéndole a las personas por la calle violador, abusador, terrorista, delincuente. No lo puedo hacer. Y más quienes ostentan y ostentamos un nivel de reconocimiento en la opinión pública. Cuando lo hace la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, está haciendo lo más parecido y se está asemejando a quien en otrora la alcaldesa Claudia López criticara y señalara. Se parece todos los días a Álvaro Uribe Vélez. Está construyendo el embrujo autoritario en la ciudad de Bogotá. ¿Cuántas veces nosotros no denunciamos a Álvaro Uribe Vélez porque en la mañana y en la tarde nos señalaba de terroristas? Y eso generó que, en mi caso por lo menos, llevarlo a un estrado, a una conciliación, y tuviera que pedirme disculpas y rectificar a lo que había dicho Álvaro Uribe Vélez en mi contra. Hoy la alcaldesa Claudia López hace lo mismo que Álvaro Uribe Vélez, pero además se niega a la posibilidad de la rectificación y lanza toda una estrategia para ni más ni menos bajarle el sentido del derecho de rectificación, de derecho a denunciar injuria y calumnia. Por ahí anda la alcaldesa Claudia López
buscando cómo evadir sus responsabilidades de lo que dice. Claro, es la funcionaria pública que más ha tenido que rectificar en los últimos años en Colombia, porque hace de la acusación temeraria y personal su forma de hacer política. Así consigue likes, así seguramente consigue votos, pero así igualmente acaba con la democracia. Y no podemos seguir estando con esta forma de hacer política. Alcaldesa Claudia López, rectifique sus agresiones verbales, no es rectifique, retráctese. Ahí me estoy equivocando. Retráctese de las acusaciones y de los señalamientos que hace a diestra y siniestra, de día y noche, para deslegitimar la oposición política a su mal gobierno, tal cual como hacía Álvaro Uribe Vélez. Alcaldesa, retráctese por el bien de la democracia. Y el senador Gustavo Petro, y nosotros, petristas, yo sí me considero petrista, tenemos todo el derecho de exigir respeto a nuestro buen nombre, y por eso también haremos y sacaremos adelante las denuncias pertinentes a esa actitud de la alcaldesa Claudia López. Pero este comportamiento de la alcaldesa Claudia López no es aislado de la estrategia que ha lanzado la derecha para acabar y estigmatizar, y sobre todo en este momento en la historia del país, detener la gran fuerza progresista que puede ser gobierno en el 2022. Si ustedes se dan cuenta, desde diferentes sectores de la clase dirigente y de los medios hegemónicos, corporativos del país, han lanzado toda una estrategia para socavar la moral, el buen nombre de los líderes del pacto histórico, o de los líderes que hoy estamos del lado de construir un gran campo progresista que sea gobierno en Colombia. Lo hicieron con Gustavo Bolívar, con Roy Barreras, lo han hecho conmigo. Y esa parece ser la nueva estrategia para detener el campo progresista. Ya no nos matan, ya no nos exilian, nos acaban moralmente. Acabarnos moralmente es acabar con nuestras familias, acabar con nuestro buen nombre y procurar los peores desenlaces al final del día. Criminales. Los que están detrás de esa estrategia no son estrategas políticos, son criminales, y se los digo de frente. Y más temprano que tarde se van a conocer y se van a desbaratar todo el mecanismo y la estrategia que utilizaron. Las fake news, influencers pagos, personas pagas que iban a formular denuncias, ciertas ONGs pagas, muy pequeñas, pagas, que se inventaban denuncias para acabar con sus contradictores políticos. Muy temprano, más temprano que tarde, se conocerá la verdad y quiénes han urdido estas criminales estrategias. Compañeros de la Colombia Humana, compañeros progresistas, amigos y amigas de Fuerza Ciudadana, todos dentro del campo progresista, no respondamos con la grosería, no respondamos con el odio como ellos pretenden, respondamos con las acciones judiciales pertinentes, fortalezcamos el Estado social de derecho, asumiremos los fallos, las decisiones de la justicia, como tiene que ser en un Estado social y de derecho, pero no dejaremos que sigan como parte de una estrategia criminal y perversa, pasando por encima del buen nombre. No lo permitiremos. Y en mi caso, no lo voy a permitir. Y en mi caso, es lo que le he aprendido y recuerdo permanentemente de Gustavo Petro. Nos ha enseñado a los colombianos, a todos, a quienes estamos más cerca de él, a los progresistas, a los petristas, nos ha enseñado que los derechos políticos se defienden con el argumento, se defienden con el diccionario en la mano y con la Constitución en la mano.
No se defienden con la grosería, ni con el odio, ni contratando campañas de desprestigio contra ellos. Eso no somos nosotros los progresistas. Recurrimos a la denuncia a la cual tenemos derecho para defender nuestro buen nombre, y así lo haremos. Y la justicia, estoy seguro, al final del día nos dará la razón. Alcaldesa Claudia López, retráctese de lo dicho. Alcaldesa Claudia López, deje de estigmatizar al opositor político. Alcaldesa Claudia López, deje de construir el embrujo autoritario para la ciudad de Bogotá. Y el entorno de Claudia López, que quiere acabar con los contradictores políticos de la misma forma, revísense, retráctense y respeten el debido proceso, el buen nombre y el Estado social de derecho. Muchísimas gracias. Soy Holman Morris y seguiremos en mis secciones de análisis político, análisis coyuntural, o Holman en el barrio y Holman en las regiones. Un abrazo grande. Gracias a nuestro exdirector Holman Morris y hoy precandidato al Senado de la República por el partido Fuerza Ciudadana, el señor Holman Morris, por este análisis político del rifirrafe entre Claudia López y el senador Gustavo Petro, el cual pues desencadena en acciones judiciales del senador Petro contra la alcaldesa de Bogotá. Seguiremos pues el desarrollo de esta noticia con las repercusiones y todas las reacciones que ha tenido esta discusión. Por esto pues queremos mostrar la reacción de la concejala de la Unión Patriótica y Colombia Humana por Bogotá, la concejala Ana Teresa Bernal desde el Consejo de Bogotá, al anuncio de interponer acciones legales contra Claudia López del senador Gustavo Petro. Adelante con las palabras de la señora Ana Teresa Bernal. Es que la alcaldesa Claudia López le da en el comunicado de ayer al senador Gustavo Petro cuando le pide que se retracte por lo que ha dicho frente al petrismo, que en realidad es el movimiento Colombia Humana. Son tan graves las afirmaciones que hace en su respuesta como las que originaron la solicitud del senador. En realidad, alcaldesa, usted no puede seguir afirmando que los militantes de la Colombia Humana, porque además usted señala varios de los líderes de la Colombia Humana, son instigadores de la violencia y que han llevado a los jóvenes como carne de cañón a situaciones de violencia. Usted no puede seguir afirmando eso, alcaldesa. Primero, porque usted no tiene ninguna prueba de ello. Segundo, porque el movimiento Colombia Humana es un movimiento que aboga por la paz, que ha invitado el senador Gustavo Petro durante los días del paro, invitó reiteradamente a los jóvenes a no cometer actos de violencia, a abrazarse incluso con la policía, que también es parte del pueblo, pero la policía en actos de violencia sacó ojos, reprimió con mucha contundencia al movimiento juvenil y ahora se achaca al movimiento Colombia Humana el haber querido proteger a los jóvenes, se les achaca instigar a la violencia. No, alcaldesa, eso no es cierto. Usted debe ser clara y usted sabe que en la historia de Colombia estas calumnias han costado la vida a muchas personas, a los defensores de derechos humanos. Usted sabe, alcaldesa, que por ahí no es la cosa. Alcaldesa, usted debe retractarse. Usted debe retractarse porque sabe las consecuencias de afirmaciones como esa. La invito a ser clara en las afirmaciones, a gobernar a Bogotá y a no permitir que los jóvenes en esta ciudad sigan siendo reprimidos y violentados como hasta ahora lo han sido. Mi nombre es Julián Lampreda y este es el tercer canal, La Voz de los que no tienen voz.